¿Qué tal? Muy buenas. Soy Antonio Del y esto es un nuevo video. En esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a hablar sobre lo que es la tarea 4.2, que se trata de una instalación eléctrica de un arranque directo de un motor eléctrico. Recuerden que el objetivo de esta tarea es que el estudiante sea capaz de instalar un arranque directo de un motor eléctrico de corriente alterna, cumpliendo con las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, entonces comencemos utilizando lo que es la maqueta de madera, ¿sí? Y aquí pues vamos a colocar todos nuestros equipos y complementos. Muy bien, comencemos entonces con el primer equipo, que sería lo que es un interruptor tripolar más su diferencial. Recordemos que este interruptor y diferencial nos va a servir para el circuito de fuerza y solamente para el circuito de fuerza. Luego utilizaré otro interruptor, pero en este caso será bipolar más su diferencial. Y recordemos que esta parte del interruptor bipolar nos va a servir únicamente para el circuito de control, o también conocido como circuito de mando. Luego utilizaremos lo que es un contactor y un relé térmico, ¿sí? En esta parte pues el contactor y el relé térmico están acoplados, están unidos y ya es como si fuera uno solo. Luego utilizaré los pulsadores, el cual pues tengo aquí dos pulsadores, uno color verde Star y otro color rojo Stock. Recordemos que el color verde pues es un contacto abierto, por ende es que sus terminales son 3 y 4. Y recuerden que un pulsador cerrado, como es el Stock, sus terminales son 1 y 2. Listo. Y por último tengo aquí mi motor eléctrico trifásico de 3 terminales, el cual sus terminales es U, V, W. ¿Sí? Muy bien. De una vez atornillado, fijado todos nuestros equipos y complementos, pues vamos a empezar con lo que es el cableado. Vamos a empezar primero con el circuito de fuerza. El circuito de fuerza es totalmente sencillo, ¿sí? Vamos a empezar primero con la alimentación de mi interruptor tripolar más su diferencial, ¿no? Recordemos que todo el cableado se realiza mediante borneras. Y en esta ocasión en el interruptor tripolar tengo 6 borneras. 3 primeros que representan la entrada de corriente y los 3 últimos es la salida. Entonces, en la entrada de corriente voy a conectar ahí lo que es mi alimentación, ¿sí? Tal como se ve en la imagen, ¿sí? Coloco mi alimentación trifásico más tierra, ¿sí? Luego, la salida de este interruptor tripolar tiene que alimentar al contactor. Por ende lo voy a hacer de esta forma. Comienzo aquí con línea 1, la salida de línea 1 color rojo, luego la salida de línea 2 color negro y luego la salida de línea 3 color azul. Ya está. Esa es mi red trifásica, que de la salida del interruptor tripolar se va hacia el contactor, la alimentación del contactor. Este contactor ya está acoplado al relé térmico y por ende el relé térmico tiene una salida trifásica que tiene que ser cableado hasta el motor. Comencemos con el primero, que es el color rojo, ¿no? Que se va al terminal U. Luego la segunda salida de relé térmico se va a la siguiente terminal, que es V, color negro. Y la tercera salida de relé térmico se va hacia W, color azul. ¿Sí? Listo. Hasta esa parte he terminado con lo que es el circuito de fuerza, ¿sí? El circuito de fuerza solamente me sirve para alimentar directamente al motor mediante el contactor y relé térmico, ¿sí? Para eso me sirve el circuito de fuerza.
Ahora vamos a empezar con el circuito de control. Recuerden que el circuito de control es donde van a interactuar lo que son los pulsadores, el cual tiene que activar lo que es solamente la bobina del contactor. Al activarse la bobina del contactor, pues ya entra en funcionamiento lo que es el motor. Listo. Entonces, así como está la imagen, así es como queda solamente el circuito de fuerza. Comencemos con el circuito de control. En el circuito de control, obviamente, igual que el anterior, tengo 4 borneras. 2 primeros me sirven para la alimentación y los 2 últimos me sirven para la salida. Entonces, conecto mi alimentación para mi interruptor bipolar y me va a quedar de esta forma. La salida de estos interruptores, ¿no?, que en este caso la salida viene por el diferencial, tiene que ser para el circuito de control. Muy bien, entonces en la salida tengo dos, línea 1 y línea 2. Comencemos con línea 1. La salida de línea 1 tiene que ir directamente, tiene que ir hasta el terminal 95 del relé térmico, ¿sí? Entonces es así. Para comenzar con el circuito de control, la salida de línea 1 tiene que ir al terminal 95 de relé térmico. Entonces me va a quedar de esta forma, ¿sí? Listo, así como ven este cablecito morado. Recuerden que estoy utilizando cable de colores para no confundirnos, ¿sí? Listo, entonces el cableado va a ser de esta forma. Luego, la salida de este 95, que vendría a ser la bornera 96, ese 96 tiene que ir al número 1 del pulsador contacto cerrado, que en este caso es el stock. Del 96, que es la salida de relé térmico de la bornera 95, no, 95 es la entrada, 96 es la salida, tiene que ir un cable directo hasta el número 1 del pulsador cerrado. Entonces me va a quedar de esta forma, ¿sí? Como este cable naranja que están viendo. Del 96 al número 1. Luego voy a hacer un pequeño puente entre el 2 y el 3. O sea que voy a poner en serie mi stock con mi start. Recuerden que el terminal 2 pertenece al stock y el terminal 3 pertenece al start, ¿no? Entonces me va a quedar de esta forma, ¿sí? Un pequeño puente. Un pequeño puente y me va a quedar de esta forma. Luego, el terminal 4 del pulsador NA color verde Star, ese 4 tiene que ir un cable directo hasta la bobina del contactor A1. Entonces me va a quedar de esta forma, ¿sí? Un cable directo de 4 hasta el A1, así como lo están viendo, de 4 hasta A1. Listo. Y me va a quedar de esta forma. Hasta ahí está todo muy bien, ¿sí? Pero todavía nos falta un poco más. Ese A1, donde ustedes han terminado con ese cable verde, tienen que realizar un pequeño puente entre A1 y el 14 del contactor que están viendo en la imagen, ¿no? Recuerden que en esta imagen todavía tengo dos borneras libres, que es el 13 y 14. 13 y 14 corresponde a un contacto abierto del contactor. Entonces, de la bornera A1 voy a realizar un pequeño puente al 14 y me va a quedar de esta forma. ¿Ven? Solamente es un pequeño puente entre A1 y 14, nada más. Y me va a quedar de esta forma. Listo. Luego, esta bornera 13 que me sobra en el contactor, lo voy a conllevar o lo voy a cablear hasta el puente que tengo en los pulsadores, ese color marroncito, 3 y 2. De cualquiera de ellos, de 3 o de 2, voy a
sacar un conductor más, un cable más, y esto tiene que ir hasta el número 13. Y me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Miren cómo está quedando. Del puente de los pulsadores 2 y 3 voy a realizar un puente, otro puente mejor dicho, ¿no? O un cableado hasta la bornera 13 del contactor. ¿Sí? Listo. Y me va a quedar de esta forma. Y por último, ya para terminar, voy a usar mi línea 2 del interruptor bipolar. Esa línea 2 del interruptor bipolar, que en este caso es la salida del diferencial, esa línea 2 únicamente tiene que ir a la bornera A2. Nada más. Es el único camino que va a realizar esta línea 2. Si ustedes mandan esta línea 2 a otro lado, va a existir un cortocircuito. Tengan mucho cuidado con esto. Siempre en todos los circuitos eléctricos, siempre línea 2 va directo, un cable directo a la bornera A2 y nada más. Ese es el único camino que va a realizar siempre línea 2. Entonces, voy a hacer mi cableado de línea 2 hasta el terminal A2 del contactor o de la bobina del contactor, mejor dicho, y me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Listo, entonces me va a quedar de esta forma. Y obviamente esto ya sería mi último cable para este circuito. Listo, ahora sí. Entonces, así como está, así debe quedar el circuito. Y como ustedes verán, está completamente sencillo. Entonces, a ver, para poder realizar lo que es la prueba, vamos a simular que voy a conectar mi interruptor trifásico y mi interruptor bipolares, ¿sí? Supongamos que ya están con energía. Entonces, para poder probar el circuito, yo voy a tener que pulsar el botón verde llamado pulsador Start, ¿sí? Voy a pulsar el botón verde llamado Start, ¿sí? Tal como se ve aquí en la imagen, y el motor automáticamente en ese instante, mejor dicho así, va a encender, o sea, va a empezar a girar, ¿no? Y cuando yo quite mi dedo del pulsador verde, el motor va a seguir encendido. El motor no se va a apagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el motor, o bueno, mejor dicho, el contactor tiene una realimentación, que es gracias al contacto 13 y 14, ¿sí? Entonces, al sacar mi dedo del pulsador verde, ¿no? Dejándolo libre, el motor va a seguir girando, va a seguir encendido. ¿Y hasta qué momento? Hasta que yo presione mi pulsador color rojo, que es quien va a detener el motor, quien es quien va a apagar el motor. Listo, entonces presiono mi pulsador rojo, tal como se ve aquí, y en ese mismo instante el motor se apaga. ¿Sí? En ese mismo instante el motor se apaga. Listo, ¿no? Quito mi dedo de ahí y obviamente pues el motor va a seguir apagado, ¿no? El motor va a seguir apagado. Listo. Entonces, así es como funciona este circuito. Y espero que hayan entendido porque está súper sencillo. Muy bien. Listo, muchachos. A todos les doy muchas, pero muchas gracias. Y ya nos estamos viendo hasta un próximo video. Cuídense mucho y chau. Chau, 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 chau.